sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico del Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico. Hola, bendiciones, amados hermanos. Te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la lección número 7 de este hermoso curso titulado Profetas Menores. Hoy vamos a entrar, amado hermano, a un libro más de estos profetas, al libro del profeta Abdías. Y amados hermanos, vamos a aprender bastante, especialmente 3 lecciones que hay aquí en Abdías. Pero también te quiero dejar saber de que esta semana tenemos solamente un video de lección, así que te puedes relajar un poquito, ¿verdad? Así que por favor trata de verlo completo. Si lo necesitas ver 2 veces, velo 2 veces. Haz bien tus notas y tus exámenes y todo eso. Amén. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda, su bendición en todo lo que vamos a hacer? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra, Señor, por la riqueza que podemos encontrar en tu palabra. Te queremos pedir también, Señor, que nos des entendimiento, que nos ayudes a comprender tu palabra en el nombre poderoso de Jesús y danos un oído obediente, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, hemos visto ya lo que es 3 profetas, ¿verdad? De los 12 profetas que hay aquí en estos profetas menores. Y hoy vamos a entrar al 4.º profeta, al libro del profeta Abdías, que vamos a aprender bastantísimo el día de hoy. ¿Qué te parece si comenzamos entonces y vamos a ir rápidamente a la presentación y vamos a ver qué es lo que Abdías, el libro del profeta, el libro que básicamente es el libro más pequeño de todo el Antiguo Testamento, ¿qué nos puede enseñar en un capítulo? Oh, amado hermano, nos puede enseñar muchísimo el libro de Abdías, que eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Y qué te parece si comenzamos mirando el título que le dan los estudiosos a este libro? El título es El libro de la retribución. Y amado hermano, una de las cosas que vamos a ver es de que hay bastante que tenemos que aprender de esta pequeña palabrita retribución. Y vamos a enfocarnos, uno de los temas que vamos a ver es el libro de la retribución. El autor se cree, amados hermanos, que es Abdías. Amén. ¿Por qué? Por ese primer versículo bíblico. Vayamos ahí a Abdías capítulo 1, versículo 1. Donde te puedes dar cuenta que dice, visión de Abdías, así dice el Señor Dios acerca de Edom. Vamos a aprender quién es Edom, a qué se refiere. Este nombre significa siervo de Jehová, según el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia. Siervo de Jehová es lo que significa su nombre, Abdías. Pero también, amado hermano, miremos la fecha. Amén. La fecha, su ministerio cubre aproximadamente unos 8 años, pero nuevamente, como nos pasó con otro de los profetas, dan 2 fechas. Yo creo que era el profeta, ¿cuál era? El profeta Joel, ¿te recuerdas? Dan 2 fechas. Ahora vamos a aprender de que la fecha temprana es del año 848 al año 840 antes de Cristo.
y la fecha tardía es poco antes del 586 antes de Cristo. Y nuevamente no se llega a un acuerdo con las fechas del profeta Abdías. Pero vamos a estudiar un poquito acerca de eso. También la tradición, hay una tradición judía, amados hermanos, mira lo que encontré aquí, dice, una tradición vincula al autor de la profecía con el Abdías al que se identifica como mayordomo del rey Acab. Véase Primera de Reyes 18:3 al 16, que lo vamos a ver ahorita. Dice, pero Acab reinó en Israel entre los años 874 y 853 a.C., un periodo que no parece coincidir con la fecha de la profecía de Abdías. Amén. Vayamos allá a Primera de Reyes. Ahorita te lo voy a poner en grande para que lo tengas también y puedas ver todos los detalles. Mira lo que dice ahí, Primera de Reyes 18:3. Dice, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y mira el versículo 7. Dice, y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y aquí es uno de los puntos importantes. Dice, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, no eres tú mi Señor. Esta palabra es muy importante porque algunos de los estudiosos dicen, el hecho que lo haya llamado Señor puede dar a entender de que Abdías también pertenecía a la escuela de profetas que había en ese entonces. Y Elías, siendo reconocido como un profeta del Señor, muy impresionante, amados hermanos, dicen los estudiosos, entonces por eso le llama Señor Elías. Amén. Aunque, nuevamente, no se sabe con exactitud la fecha. Entonces, te voy a poner aquí para que miremos algunos detalles. Dice, recuérdate que dice, pero Acab reinó en Israel entre los años 874 y 853 a.C., un periodo que no parece coincidir con la fecha de la profecía de Abdías. Y muchos están en desacuerdo de que haya sido esta fecha y que este Abdías era el mayordomo de este personaje Acab. Pero lo que se sostiene es esa tradición judía que algunos dicen, optan por esa parte o esa fecha a causa de esa tradición judía que hay. La vamos a ver después porque vamos a indagar eso de las fechas. Pero sigamos viendo entonces, amados hermanos, y miremos ahí su ministerio. Abdías cubre aproximadamente 8 años. Eso es lo que saben los estudiosos. Pero no se ofrece información adicional de quién era Abdías. Amén. Eso es muy importante. Ahora, esto de las palabras claves me llamó mucha la atención. Porque las palabras claves, mira, una de ellas es debiste. 7 veces aparece en este libro. En un capítulo, Abdías es el libro más pequeño de todo el Antiguo Testamento. En un capítulo aparece esta palabra debiste. Que me llama la atención esta palabra, hermanos, porque el Señor no solamente nos va a juzgar a nosotros por las cosas malas que hicimos, sino por también las cosas que deberíamos de haber hecho y no hicimos. Y esto es lo que viene en esta carta. Debiste, se menciona 7 veces.
una palabra que tienes que circular cada vez que la mires ahí en el libro de Abdías. Pero mira también, la palabra Esaú aparece 7 veces y eso es muy importante y vamos a ver por qué. También, amado hermano, la palabra día aparece 11 veces aquí. Amén, 11 veces. Y la palabra Edom, que es a quien está dirigida la profecía, aparece 3 veces. Vamos a ver por qué y qué relación tiene Edom con Esaú. Pero miremos ahora los versos claves. Abdías capítulo 1 versículo 4 dice así: aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré, declara el Señor. Abdías 1:15: porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones, como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones caerán sobre tu cabeza. Entonces, amado hermano, estos 2 versos claves nos dejan claro de qué se trata esta carta. Y lo vamos a estudiar a más profundidad. El detalle importante es este. El libro de Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. Su primera sección tiene que ver con Edom y el juicio que le vendrá. Y la segunda parte tiene que ver con el día de Jehová, nuevamente como ha sido uno de los temas principales de los profetas menores. Miremos entonces esta situación acerca de las fechas, que ya hemos visto esto también con Joel. Ahora tenemos otro de estos libros de los profetas menores que tienen una diferencia de fechas los estudiosos. Está la fecha temprana que ya te había mencionado y la fecha tardía. Y estas son las razones, algunas de las razones. Dice, algunos estudiosos creen que los 12 libros de los profetas son cronológicos. Y basado en eso piensan que debe ser una fecha temprana. Amén. Esa es una de las razones por las cuales los estudiosos le dan esa fecha temprana. Pero también está esto otro, la fecha tardía. La destrucción de Judá está en tiempo pasado. Si te das cuenta, vayamos ahí a Abdías capítulo 1 versículo 11. Démonos cuenta que está en tiempo pasado. Dice ahí el versículo 11: el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban en sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Todo está en tiempo pasado. Amén. Versículo 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Entonces, esa es una de las razones por las cuales dicen, esto se ha de tratar de cuando Babilonia, piensan algunos, Babilonia llevó cautiva, quemó Jerusalén, y los de Edom, de plano, hicieron mal, tomaron ventaja de ¿cómo es que le llaman? El infortunio de su hermano Israel. Entonces, algunos estudiosos piensan estos versículos están en tiempo pasado, dando a entender de que están hablando de la destrucción de Jerusalén por Babilonia. Pero eso no es exactamente así. Ambas posturas de la fecha tienen bastante peso. Vamos a ver algunas otras cosas de ello. Mira por favor aquí, esta parte, bajo fecha temprana. Mira lo que dice. La tradición judía en el Talmud ubica a Abdías en el reinado de Acab en el siglo 9, que te recuerdas que ya te lo había mencionado, antes de Cristo. Y según el orden de los profetas menores en la Biblia hebrea, se encuentra entre los profetas preexílicos, según el nuevo diccionario bíblico, certeza. Pero también ahora tenemos un peso de este lado. La mayoría de los expertos piensan que la época de este escrito profético
fue cuando los caldeos avanzaban hacia el sur. Los edomitas se rindieron y luego se aliaron a los invasores para combatir contra Jerusalén en el año 587 a.C., según el Nuevo Diccionario de la Biblia. Amén. Entonces, están ambas posturas y realmente no vamos a obtener una respuesta concreta. Amén. De cuándo es esa fecha del libro de Abdías. Pero te voy a dejar esta información que yo creo que para algo nos puede servir. Pero como existieron muchos conflictos con Edom, algunos expertos fijan otros eventos y fechas para este libro, pensando en la invasión de los filisteos y los árabes que estaban junto a los etíopes en tiempos de Joram, en 2 de Crónicas 21, 16 al 17, que eso en mi lectura para preparar esto me di cuenta que también era otra de las posturas que había, otra fecha. Y también, amado hermano, aquí hay otro punto. También Jeremías 49 es muy similar a los primeros versos de Abdías. Y ahí te dejé la lista para que tú te des cuenta. Y mira lo que dice esta última línea. Esto puede ser un indicador que Jeremías estaba muy familiarizado con las escrituras de Abdías. Amén. Bueno, entremos entonces ahora a ver a más profundidad este libro. Ya vimos lo de la fecha, ya vimos las posturas que hay acerca de la fecha, pero también es necesario entrar a ver con profundidad este libro, que es un libro hermoso, hermanos. La verdad que me quedé muy impresionado al sacar este estudio porque nutre lo que hay aquí en este libro. Ahí te vas a dar cuenta de ello. Abdías capítulo 1 versículo 1 dice así: visión de Abdías. Así dice el Señor Dios acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones a decirles: levántense y alcémonos contra Edom en batalla. Yo te haré pequeño entre las naciones. Despreciado eres en gran manera. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿quién era Edom? Y es que hay tanto que tenemos que aprender de aquí. Bueno, Edom, amados hermanos, realmente fue el sobrenombre que le dieron a Esaú, hermano de Jacob. Ve conmigo por favor ahí a Génesis, capítulo 25, versículo 30. Génesis 25:30, donde dice: dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre, ¿qué dice? Edom. ¿Te das cuenta? Fue el sobrenombre que le pusieron a Esaú. Pero ahora, también Génesis 36:43 nos va a enseñar que los descendientes de Esaú se les llamó edomitas. Amén. Génesis 36:43. Dice: Magdiel e Hiram, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Los descendientes de Esaú se les comienza a llamar edomitas. Y mira por favor Deuteronomio 23:7. También Israel tenía prohibido aborrecer a los edomitas porque eran sus hermanos. Dice así: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Entonces, ellos tenían prohibido aborrecer a los edomitas a causa de que eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Qué interesante, ¿verdad? Te lo voy a poner en grande para que lo mires. También, amado hermano,
podemos darnos cuenta aquí, el Génesis capítulo 36, versículo 8. Estamos aprendiendo quiénes eran estos personajes. 36, 8. Y el versículo 8 nos muestra que Edom habitó en Seir. Mira lo que dice. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Y dice, Esaú es Edom. Entonces, ahora cuando vayamos a la Biblia y miremos el monte Seir o miremos algo acerca de Seir, tenemos que saber que era la tierra donde habitó Esaú y su descendencia. Amén. Ahora, mira por favor esto. Los de Edom constantemente trataban mal a Israel. Y este iba a ser un grave problema. ¿Por qué vino el juicio del Señor hacia los de Edom, hacia los edomitas? Por todo esto que ya venían acumulando, amado hermano. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de ello. Números capítulo 20, versículo 14. Dice esto. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, date cuenta que es Moisés el que está enviando esto. Embajadores. Así dice Israel, tu hermano. Mira, amado hermano, esto es muy importante. Esta discordia comenzó desde muy temprana edad entre Edom e Israel. En específico, Edom tratando mal a Israel. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz. Y usted ya sabe todo el resto. Mira por favor lo que dice el versículo 17. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Y el versículo 18. Edom le respondió, no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Notamos desde que estaba Jacob y Esaú, había una rivalidad entre ellos. Amén. Ahora se está manifestando también en sus descendientes, pero no se queda ahí. Mira por favor, Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 17. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 17. Dice así, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades. Bueno, entonces, amado hermano, ahí nos damos cuenta la gran rivalidad que había entre estos dos pueblos. Y mira, por favor, Abdías capítulo 1, versículo 11. Ahora el Señor estaba dispuesto a pasar juicio sobre Edom, proclamar juicio contra Edom. Mira el versículo 11, dice, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. ¿Te recuerdas que esta es una de las palabras claves? Amén. Día, día, día. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Y así sucesivamente, amados hermanos, le da una lista el Señor. Y el Señor ahora manda a este profeta Abdías a que proclame juicio contra ellos. Amén. Bueno, entonces, ahora vamos a entrar a los tres temas principales que yo considero, amados hermanos, son de mucha importancia que nosotros aprendamos
de este libro del profeta Abdías. 3 temas de mucha importancia. El primero, vayamos por favor ahí a Abdías capítulo 1, versículo 3, donde se nos dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Y lo primero que vamos a ver es esto: la soberbia del corazón. La palabra soberbia, según el diccionario Vox, significa sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Pero algo que me llamó la atención, amado hermano, de aquí es esto: que date cuenta que mencionan tu soberbia de tu corazón te ha engañado. Y le he titulado a esta próxima parte: el engaño de la soberbia. Porque sí, fíjate que yo conocí a un pastor que decía que la soberbia o el orgullo a veces anestesia a la gente. Y es que eso es lo que ocurre con el orgullo y la soberbia, amados hermanos. Mira por favor el engaño de la soberbia. Aquí vamos a aprender bastantito. La soberbia fue la que trajo abajo a Luzbel. Engañó a Luzbel haciéndole pensar que se podía ser igual a Dios. La soberbia de Faraón lo hizo sufrir las 10 plagas. La soberbia del rey Usías causó que muriera leproso. Mira el engaño de la soberbia. La soberbia de Absalón provocó su rebeldía y murió colgado de su pelo en un árbol. Todas estas cosas, amado hermano, son cosas que trae de engaño la soberbia. Tenemos que tener cuidado con el orgullo. La mejor forma que yo he aprendido para alejarnos del orgullo es el servicio, amado hermano. Jesús nos enseña su espíritu de servicio hacia los demás. Porque recuérdate que soberbia es el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Ahora, ¿por qué están hablando de esto aquí? Bueno, lo que pasaba, amados hermanos, es que la tierra de Edom, lo voy a poner en grande, la tierra de Edom se extendía a lo largo de las laderas en la cadena rocosa del monte Seir, dice este diccionario Beacon, desde el golfo de Acaba casi hasta el Mar Muerto. Y mira esta nota, muy importante esta nota. Dice: así pues los edomitas habitaban literalmente en las hendiduras de las peñas, y su posición era virtualmente inaccesible e inexpugnable. Durante muchas generaciones habían vivido en seguridad. Ningún enemigo había podido penetrar por los estrechos desfiladeros que conducían a sus ciudades principales, excavadas en las paredes de la montaña rocosa. Ese era el asunto con Edom, que ellos habitaban seguros y que estaban viendo desde las alturas cómo atacaban a su hermano Jacob, y no hicieron absolutamente nada acerca de ello. Es más, empeoraron la cosa. Y esto el Señor se los va a decir en esta carta. Miremos entonces lo próximo. Cosas que tenemos que saber del orgullo. Proverbios 21:4. El orgullo es pecado. Vayamos rápidamente ahí, por favor. Proverbios 21:4.
Dice así: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Amén. El orgullo también es pecado, amado hermano. Mira también, el orgullo acaba en fracaso. Proverbios 18:12. Dice así: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Entonces, date cuenta, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Interesante, ¿verdad? Miremos qué otra cosa causa el orgullo. Dios lo mira de lejos al orgulloso. Salmos 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. También, amados hermanos, Proverbios 29, 23. Dice así: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Entonces, amado hermano, el orgullo definitivamente no lo necesitamos en nuestra vida. Amén. Mira cómo lo dice esta versión. La Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy. Al que es orgulloso se le humilla, dice esta versión. Pero al que es humilde se le honra. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, nuevamente son cosas que no necesitamos en nuestra vida. ¿Cuál es la actitud correcta que debemos de tener? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Mira lo que dice: no haga nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces me surge esta pregunta: ¿cómo es tu actitud ante los demás? ¿Cómo miras a los demás? ¿Qué piensas en tu mente? Y tal vez no lo describes, no lo hablas, pero cuando estás rodeado de otra gente, ¿qué es lo que piensas de esa otra gente? Eso es importante, porque claramente aquí se nos está hablando que la soberbia engaña y que la soberbia es pecado. Y todas estas cosas que aprendimos. Pero hay un segundo tema de mucha importancia aquí. Vayamos por favor a este segundo tema. Cuidado con alegrarte. Y puse ahí alegrarte o aprovecharte de la desgracia ajena. Abdías capítulo 1 versículo 13 al 14. Dice así: no debiste entrar en mi ciudad el día de su sufrimiento, ni debiste alegrarte de su desgracia el día de su infortunio, ni debiste robar sus riquezas el día de su calamidad. No te debiste parar en las encrucijadas para matar a los que escapaban, ni debiste entregar a los que huían en el día de la angustia. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor con todo esto? Que al Señor le desagrada esto, esta actitud que tuvo los edomitas, amado hermano, contra sus hermanos. El Señor lo vio demasiado mal. Nosotros, cuando miremos a alguien siendo disciplinado por Dios o pasando por alguna crisis, nuestra respuesta debe de ser otra. No puede ser la que encontramos aquí en este libro. Y ahora, mira por favor, porque todo esto, como dice este hermoso libro, Abdías, capítulo 1, versículo 15, que es uno de los temas que vamos a ver, todo se paga. Miremos entonces a un David. ¿Cómo reaccionó David ante la desgracia de sus enemigos? Mira por favor, amado hermano,
Tú te recordarás, está un Saúl que lo ha perseguido por muchos años. Y ahora Saúl ha muerto. Y mira lo que dice ahí en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 14. ¿Lo tenemos? 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 14. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Pero mira lo que hace David ahora, y aquí es donde se nota la diferencia de David a muchas otras personas. David, conforme al Señor, conforme al corazón del Señor, no se aprovechaba ni se alegraba de la desgracia ajena. Ahora en el capítulo 1, versículo 17 dice: y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Y mira el versículo 23. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Y termino yo con esto, versículo 25. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en las alturas. Entonces, amado hermano, te das cuenta de que David reaccionó muy diferente. Igualmente, en la muerte de Absalón, que se había rebelado contra su propio padre, ¿qué hace David? Dice: hubiera yo querido morir en vez tuya. Mira qué tremendo esto, hermanos. Mira este otro. Cuando está por morir ya David, le habla a Salomón acerca de la muerte de 2 generales que habían muerto por mano de Joab. ¿Te recuerdas? Y David había estado muy disgustado con eso y le da órdenes a Salomón diciéndole: no lo dejarás ir al sepulcro en paz. Qué tremendo. Entonces, démonos cuenta que no se alegró de las muertes de estas personas, aunque eran sus enemigos. Amén. Mira también, por favor, este otro punto. ¿Por qué Dios ama la compasión ante la desgracia? Porque así es Dios también. Ezequiel 33:11 nos dice esto. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Pero también, amado hermano, porque en esa condición nos encontró Dios también a nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8, pero concentrémonos en el verso 10. Mira lo que dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Nosotros estábamos de enemigos de Dios, y dice aquí el versículo 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, éramos pecadores y éramos enemigos de Dios, y ahí nos amó Dios. Él mostró su compasión. Y ¿sabes qué, amado hermano? Dios espera lo mismo de nosotros. Mira, por favor, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4 dice:
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Por eso no me sorprende este verso. Gálatas 6:1 dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y el último tema que vamos a ver aquí en Abdías es un tema que me sorprendió bastante. Míralo conmigo, por favor. La ley de la retribución. Sí, amado hermano, esa ley existe, está en la palabra de Dios y aparece varias veces. La ley de la retribución. Abdías capítulo 1, versículo 15 dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Retribución. Es una recompensa que se recibe o se entrega correspondiendo a una acción. Aunque el término puede ser usado en sentido positivo, la Reina Valera del 60 le da casi siempre una connotación negativa, según el Nuevo Diccionario de la Biblia. Este es un tema que seguido aparece en la palabra de Dios. Y aquí es donde tenemos que nosotros tener cuidado, porque es un tema bíblico. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, te lo voy a poner más grande mejor en este. En el Antiguo Testamento, ahí en Deuteronomio 32, capítulo 35, dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Entonces hablan de un día, amén, un día, el día de su aflicción. Vamos a ver cómo lo dice esta versión. Mira, la venganza, sí. Entonces habla de un día, pero mira también, por favor, que hablan acerca de un año de retribución. Isaías capítulo 34, versículo 8. Porque es día de venganza del Señor, año de retribución para la casa de Sión, para la causa de Sión. Entonces, año de retribución es un tema que se toca en el Antiguo Testamento. Y también Dios de retribuciones. Qué interesante eso. Yo no lo había visto antes, pero en este estudio me llevé la sorpresa de este título que le dan aquí. Mira, por favor, dice: porque viene contra ella, contra Babilonia, el destructor. Sus valientes serán apresados, quebrados están sus arcos, porque Dios es el Señor de retribuciones, dice esta versión. La Reina Valera dice, vamos a ver, Dios, aquí dice, Dios de retribuciones dará la paga. Amén. Interesante, ¿verdad? Pero también, amado hermano, en el Nuevo Testamento está este tema otra vez. Romanos 1:27. Míralo conmigo, por favor. Romanos 1:27. ¿Lo tenemos? Te lo pongo ahí. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. También Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa
retribución. ¿Te das cuenta? Pero también 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice así: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amado hermano, la ley de la retribución es bíblica y aparece en varios versos de la Biblia, especialmente en Abdías 1:15. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Yo me recuerdo cuando comenzamos la iglesia, yo hablaba mucho acerca del perdón y todavía lo hago, pero cuando vino las primeras personas que comenzaron la iglesia, amados hermanos, venían muy heridos de diferentes circunstancias y el Señor puso bastante ese tema. Y yo me recuerdo que los jóvenes especialmente, y adultos también, pero específicamente jóvenes, se pusieron a llamar a gente, a parientes o a personas con que habían tenido roces o habían tenido algún tipo de conflicto y comenzaron a pedir perdón. Y amado hermano, aquí nos muestra la palabra del Señor de que el Señor en todo este libro de Abdías nos muestra el cómo debemos de ser nosotros delante de aquel que está sufriendo, pasando una situación difícil. Debemos de ser compasivos. Déjale las cosas a Dios. El Señor es el Dios de retribuciones, decía Jeremías 51:56. Déjale las cosas a Dios y verás, amado hermano, el Señor sabe cuidar de sus hijos. Amén. Este es un hermoso libro que hemos visto y hemos llegado ya al final. Espero que te haya gustado bastante todo lo que vimos el día de hoy. Y te invito para la próxima semana. Recuérdate que esta semana solo hay un video lección del libro de Abdías. Amén. Que Dios te bendiga. Te espero la próxima semana para el libro de Jonás. Nos vemos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.